desde las 3 a las 4:30. Entonces el examen lo dan. La siguiente clase. Yo para cualquier cosa de medicina familiar. Ya. Debido a que su compañera lo pidió, entonces la próxima clase el examen, ¿ya? Sí estudiamos, pero tenemos muchas asignaturas. Ah, ¿ya están llorando? ¿Eso? No. ¿Comienza temprano? Por tradición. Hola, Miguel. ¿Y esta cara? ¿Qué pasó? No, estoy feliz hoy día. Siempre está feliz. Porque
Recuerden que les dije que los prematuros tenían muchos problemas porque no solamente por el hecho de ser prematuro. ¿Vieron ustedes la tabla esa donde hablaba alto peso, peso adecuado, bajo peso, prematuro de término con término? Y en los prematuros había también la parte que era de alto riesgo. ¿Por qué eran de alto riesgo? Por muchas razones. Una de ellas porque los prematuros tienden a enfermar de esta enfermedad de membrana hialina. La enfermedad de membrana hialina se llama también, el otro nombre es síndrome de atelectasias múltiples. Ya van a entender por qué. Resulta que el recién nacido tiene problemas graves de dificultad respiratoria. Porque carece de una sustancia importante. Antes de comenzar, ¿ustedes alguna vez han lavado ropa? Sí. ¿Sí? ¿Saben lavar ropa? Porque utilizan el detergente, ¿verdad? ¿Por qué hay que lavar la ropa del detergente? ¿Saben? Se pega a la grasa y se lava remar. Se pega y el agua remata. O sea, la grasa se pega al plato y de ahí el detergente hace que eso se una. Ya. Y después es por la ¿Por liposolubilidad. qué? ¿Por qué? Porque es por la liposolubilidad. No, menos caliente, sí. ¿Alguien sabe? No es por la saponificación. Por una parte, digamos, por el arrastre mecánico, no, pero la razón principal es debido a la tensión superficial de los líquidos. ¿Cuál es la tensión superficial de los líquidos? Resulta que en la superficie de los líquidos, por ejemplo, vamos a poner el agua, que en el agua tiene una cierta tensión superficial, de tal manera que hay algunos insectos que pueden caminar sobre el agua, ¿vieron? ¿No? Eso es bien livianito. Ahora, hay un experimento que se hace en colegio, que me imagino que ustedes hicieron, colocar una aguja horizontalmente encima de digamos, de la superficie del agua en un vaso. ¿Hicieron eso o no? ¿No hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? Nada. Pirañaron. Entonces ustedes ponen así la aguja horizontalmente encima de la superficie del agua y la aguja flota. ¿Por qué flota? Porque la superficie del agua tiene una tensión superficial que hace que las moléculas superficiales se unan. Entonces la aguja flota. Cuando ustedes le ponen una gotita de detergente en cualquier lugar de la superficie del agua, una pequeña gotita nada más, inmediatamente se rompe la tensión superficial y la aguja se hunde. ¿Ya? Entonces ahí viene, esto lo explico para que ustedes entiendan de qué manera es que actúa esta enfermedad. La enfermedad de membrana hialina se da sobre todo en los prematuros, debido a que cuando son prematuros, en la superficie interna de las alveolos, acá, hay unas células que se llaman neumocitos o neumonocitos tipo 2, que estas son las células encargadas de producir una sustancia denominada sustancia surfactante, que seguramente ustedes ya han llevado en la materia de neumología. Entonces, los prematuros tienen ese problema de que sus neumocitos todavía no están maduros y no pueden producir esta sustancia. Y esta sustancia tiene la propiedad de actuar como si fuera un detergente. O sea, rompe
la superficie de los líquidos, la tensión superficial de los líquidos. ¿Y por qué lo hace? Debido a que cuando el niño nace, vieron cuando sale y de pronto se estimula ese centro respiratorio y el niño empieza a dar sus primeras bocanadas de aire, los alvéolos que estaban completamente colapsados tienen que abrirse. Recuerden ustedes que hay 40 centímetros de agua de presión negativa que tiene que ejercer el neonato como para abrir el pulmón y lograr que esos pulmones, esos alvéolos que estaban completamente colapsados, lleguen a distenderse. Pero para eso existe una sustancia llamada sustancia surfactante que actúa como detergente, porque de lo contrario, si no existiera esta sustancia, los pulmones, una vez que se abren los alvéolos, se vuelven a colapsar. Entonces, para evitar el colapso nuevamente, es que existen los neumocitos o neumonocitos tipo 2, que son los encargados de producir esta sustancia, haciendo que los alvéolos permanezcan distendidos, abiertos. De tal manera que a medida que el niño respira, entra el aire, sale, entra y sale. Pero cuando no hay una sustancia, los alvéolos se colapsan, se atelectasian. Por eso el otro nombre de esta enfermedad se llama síndrome de atelectasia múltiple, porque son múltiples atelectasias en todas partes. Entonces, dicho esto, sigamos con el tema de membrana hialina, porque es un tema que les va a interesar. Los menores de 35 semanas producen muy poca surfactante, de tal manera que no es suficiente como para mantener los alvéolos abiertos. Y mientras más prematuro sea, menos sustancia surfactante tendrá. Afecta a un 60% a los menores de 28 semanas y a un 5% de los mayores de 35 semanas. Es por eso que es mucho más frecuente en los prematuros. Vuelvo a repetir, mientras más prematuro sea, es mayor la cantidad de niños que presentarán esta enfermedad de membrana hialina. Produce el 50% de las muertes neonatales y el 10% en los menores de 36 semanas. Los bajos pesos son los peores que producen esta enfermedad. Hay dos vías, la vía trimetilación y el CDP-colina, que no es tan importante. Lo que sí es importante es por qué está compuesta la sustancia surfactante. Y esta es la pregunta que va a salir en el examen. Está compuesta por fosfolípido, proteína y lípido neutro. Vuelvo a repetir nuevamente porque esto es pregunta 100% por mi abuelita, les juro que sí o sí va a salir. ¿Ya? Fosfolípido, proteína y lípido neutro. Si no sale esta pregunta, me reclaman, ¿ya? ¿Por qué se llama enfermedad de membrana hialina? Porque visto al microscopio pareciera que fueran unas membranas hialinas que son transparentes. Producen en la atelectasia, producen edema pulmonar y produce también daño en las células, porque estas células no abastecen. Miren cómo es, el aire entra cuando hay los neumocitos tipo 2, se produce la surfactante que mantiene abiertos los alvéolos, pero cuando no existe se producen las membranas hialinas que tienden a que se colapsen los alvéolos con la producción de líquidos, células de inflamación y edema celular. Es bien importante cuando los que van a ser obstetras antes del nacimiento, ustedes tienen que tener la certeza de cuánto tiene de edad gestacional esa paciente, porque los van a presionar. Los que van a ser obstetras van a ver cómo los pacientes les van a decir: ya no puedo más, estoy con mi panza muy grande, hace mucha calor, quiero que me lo saquen. O si no, es cumpleaños de mi marido y quiero que me opere por cesárea porque mañana es cumpleaños de mi marido y quiero que nazca mañana y coincidan los dos cumpleaños.
Sí, pero todavía faltan 3 semanas. No, saquen el horno, o si no vuelven de otro. Y fácilmente se dejan convencer. Y el niño sale prematuro. Y si sale prematuro, tiene muchas chances de presentar enfermedades membrana. Sin embargo, hay formas de predecir. En el líquido amniótico uno puede medir el índice lecitina esfingomielina, así L dividido entre E, índice lecitina esfingomielina. Si tiene más de 2, tiene una probabilidad cercana a 0 de presentar enfermedad de membrana hialina neonatal. O sea, si es más de 2 el cociente, el paciente va a nacer muy bien. Pero si es menos de 2, el paciente probablemente va a tener un problema de membrana hialina. Luego está la prolactina y el test de Clemens, que son también utilizados algunas veces para detectar este problema. Miren ustedes los factores de riesgo que puede tener el paciente para presentar membrana hialina. Hay algunos factores que aceleran la maduración pulmonar. Maduración pulmonar se entiende la producción de surfactante por los neumocitos tipo 2. Eso es maduración pulmonar. Acelera la maduración la ruptura prolongada de membrana. Mientras más tiempo pase con la membrana rota, vieron que el inicio del trabajo de parto sale el tapón mucoso y de pronto hay la ruptura de las membranas donde sale el líquido amniótico, y a partir de ese momento se empieza a estimular la maduración de los pacientes, la maduración de los pulmones con la producción de los neumocitos tipo 2. Pero hay un problema. Cuando pasa más de 18 horas de bolsa rota, las bacterias empiezan a entrar hacia arriba y producen sepsis neonatal. Aumenta la probabilidad de que los niños tengan sepsis neonatal. Entonces, una vez que rompe la bolsa la mujer parturienta, hay que tratar de que nazca inmediatamente el paciente para que no surjan este tipo de complicaciones. Porque ya una vez rota la bolsa, las bacterias que están en el tracto genital de la madre suben hacia arriba y producen infección en el neonato. Sin embargo, mientras más horas pasen la ruptura de membrana, más madura el pulmón, pero también tiene más problemas de infección. O sea, es una por otra. Otro factor de riesgo es la hipertensión materna. Las madres que son hipertensas pueden llegar a presentar aumento de niños prematuros y aumento de niños que tengan enfermedad de membrana hialina. Otro es el retraso del crecimiento intrauterino, o llamado también RCI. En la jerga médica dicen, atendí a un paciente que salió de RCI o RCI. Bueno, nosotros ya sabemos que se está refiriendo a un paciente con retraso del crecimiento intrauterino. También es otro problema. La enfermedad cardiovascular materna, las madres enfermas del corazón, también tienen ese problema. Los infartos placentarios, donde hay que operar inmediatamente y sacarlo antes de tiempo, porque el paciente se nos muere dentro del útero. Entonces, aceleran la maduración también los corticoides, y van a ver cómo al final de este tema, uno de los pilares del tratamiento para que aceleren la maduración y los pulmones maduren más rápidamente es la administración de corticoides. ¿Ya? Le dan corticoides para que acelere la maduración de los pulmones. La metilxantina, prolactina, la hormona tiroidea y los estrógenos. Factores que retrasan la maduración. La diabetes mellitus, las madres con diabetes descompensada y diabetes no medicada tienden a tener pacientes que presenten membrana hialina. Las madres con inmunización, ya sea RH o de grupo, también tienen este problema. Las madres con hiperglucemia, obviamente con diabetes mellitus. Las madres que usan insulina, el hecho mismo de colocarse insulina también hace que retrase la maduración. El hecho de ser sexo masculino, otro problema. Por eso es que
sexo masculino es un género en extinción. Poco a poco nos estamos quedando sin nada y las pobres mujeres no van a tener de dónde agarrarse. Entonces, el hecho de ser sexo masculino también es un factor de riesgo porque retrasa la maduración y puede llegar a presentar membrana hialina. Cesárea sin trabajo de parto. Es muy importante el hecho de que el paciente presente esa compresión externa que hace el útero cuando se contrae. O sea, someter al feto a ese estrés del trabajo de parto es bueno. O sea, uno dice, no, que no sufra. No, al contrario, tienen que pasar por eso. Porque los bebés que no pasan por esa compresión, no exprimen sus pulmones, pueden presentar taquicardia transitoria y pueden presentar también membrana hialina. Ese es el problema de la cesárea sin inicio del trabajo de parto, sin que el bebé haya tenido esas compresiones. El segundo gemelar también, a veces el primero nace bien y el segundo tiene problemas respiratorios. La asfixia perinatal y la corioamnionitis. Esto es lo mismo, los mismos parámetros anteriores. ¿Cómo hacemos diagnóstico? En primer lugar está lo que siempre les digo, la historia clínica. En la historia clínica está la clave de todo diagnóstico, ya sea de niño o ya sea de adulto. Ustedes van a tener, si hubo inicio de trabajo de parto, edad gestacional del paciente de término, entonces respiro tranquilo, no va a haber posibilidades prácticamente de membrana hialina. Cuadro clínico, paciente prematuro, nació sin trabajo de parto y en el momento de nacimiento empieza con dificultad respiratoria. Bueno, ya está. En la radiología, elementos de la radiología que nos muestran unos pulmones compatibles con enfermedad de membrana hialina. Determinaciones de laboratorio que también la vamos a ver. ¿Cómo hacemos entonces ese diagnóstico? ¿Qué es lo primero que hace el paciente cuando nace y tiene membrana hialina? Presenta dificultad respiratoria. Esto ya lo hemos visto. No sé si ustedes recuerdan. Ya lo hemos visto. Este test de Silverman-Anderson consiste en los movimientos tóraco-abdominales, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido respiratorio. Cada uno, 0, 1, 2, se le asigna un puntaje que mientras más alto sea, peor es el problema. De 1 a 3 tiene dificultad respiratoria leve, de 4 a 6 dificultad respiratoria moderada y luego ya es severa. En base a ese puntaje de Silverman, tenemos que el paciente, si tiene una dificultad respiratoria leve, se le puede administrar oxígeno al 40% con un halo de Hood. El halo de Hood es este que ustedes están viendo acá. Es como un casquito, como un cilindro de plástico que permite ver al paciente ahí adentro. Acá tiene una abertura que para el cuello del paciente, el oxígeno va por acá y todo adentro del halo de ese casquito metálico, de ese casquito de plástico, ahí adentro está con oxígeno. Entonces el paciente cuando respira aire oxigenado. Ese es un sistema de administración de oxígeno que el paciente mejora cuando tiene un puntaje de Silverman entre 1 a 3, que es una dificultad respiratoria leve. Cuando el puntaje de Silverman es mayor, es de 4 a 6, ya hablamos de una dificultad respiratoria moderada. Aquí le tenemos que colocar un CPAP. ¿Se acuerdan lo que era el CPAP? A ver, ya, como tenía que dar examen ahora, vamos a hacer preguntas al azar. El CPAP, ¿qué significa CPAP? ¿No te acordás? A ver, ayúdame, ¿qué significa CPAP? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? CPAP, vamos, CPAP, pregunta examen. ¿Cuál? Presión positiva continua. Presión positiva continua en la vía aérea. Eso quiere decir CPAP. Es una forma de administrar oxígeno
a presión positiva, se le pone una pieza nasal donde le entra aire y oxígeno, digamos, a presión positiva, y el paciente cuando respira puede meter aire con facilidad y el oxígeno entra bien a sus pulmones, no hay problema. Ya. Ese es el CPAP. Cuando tiene más de 7 de Silberman, ya es una dificultad respiratoria severa, es grave. Aquí hay mucha dificultad respiratoria, hay tiraje intercostal, retracción sin fluidez, tiraje universal, aleteo nasal, quejido, disociación tóraco-abdominal, está todo puntaje 2, 1, 2, 1 que le llega a 7 o más de 7. Entonces es ahí donde nosotros tomamos la decisión y ese paciente me va a hacer paro respiratorio porque no, los músculos accesorios de la respiración ya no son suficientes y ese paciente se agota y finalmente hace un paro respiratorio. Antes de que ocurra eso, lo intubamos y lo conectamos a un aparato de ventilación mecánica. ¿Ya? ¿Conocen el respirador? El aparato que hace respirar. Bueno, hay que intubarlo y poner ahí adentro el tubo. Lo más importante es el cuadro clínico: hay taquipnea, quejido, dificultad respiratoria, requerimiento en aumento de oxígeno, siempre monitorizar y ver cuánto está la saturometría. El cuadro clínico clásico es todo lo del, hasta acá, todo lo del Silberman: esfuerzo respiratorio, retracción, depresión, aleteo nasal, quejido. Y luego a esto se agrega taquipnea, cianosis, desaturación, disminución del fluido vesicular. El paciente está lábil. Lábil quiere decir que cuando alguien lo toca, baja la saturación y difícilmente vuelve nuevamente a su saturación previa. El paciente está lábil. O sea, uno lo toca y baja la saturación. Pero la ventaja es que después de 72 horas de que está luchando por vivir ese paciente, después de 72 horas, la naturaleza es muy sabia y hace que los neumocitos tipo 2 terminen de madurar y a las 72 horas ya están produciendo la cantidad adecuada de surfactante. Y si el niño supera las 72 horas, ya pónganle la firma, ese paciente va a salir adelante. Ya, esa es la gran ventaja, porque la naturaleza misma hace que maduren rápidamente los neumocitos tipo 2 y el paciente empieza a mejorar. Y rápidamente mejora y se va a su casa. El tema está en que supere las 72 horas sin problema, ¿no? Ya sea con CPAP o ya sea con intubación en ventilación mecánica. Bueno, este es el mismo Silberman Andersen, que ya lo conocen. Veamos la radiología. Así como hemos visto que en la taquipnea transitoria había una especie de vidrio empañado. ¿Ya no se acuerdan ustedes? Vidrio empañado. Acá se asemeja a un vidrio esmerilado. Cuando ustedes hagan radiología, ustedes tienen que tener mucha imaginación, ¿ya? Porque ¿conocen el vidrio esmerilado? Es este de acá. ¿Ya? Entonces miren que, bueno, hay que tener mucha imaginación, por eso les digo que parece un vidrio esmerilado, ¿ya? La imagen de la radiografía de una membrana hialina. ¿Qué hay acá? Hay una elevación de los diafragmas, hay contracción incluso de ambos espacios intercostales, tanto derecho como izquierdo, y se ve muy poco la diferenciación entre pulmón y corazón. No puedo distinguir acá la silueta cardíaca. ¿Ya? Peor acá, porque este es un grado grave de membrana hialina. Acá no puedo, es como si fuera una hepatización de ambos campos pulmonares. Fíjense que no se ve, no hay límite de la silueta cardíaca con el pulmón. Es un pulmón duro, es un pulmón que está totalmente colapsado. ¿Por qué? Porque síndrome de microatelectasia múltiple. Está todos los alveolos están colapsados. Hay varios grados, ¿no? El grado 1 hay una imagen reticulogranular,
pero hay transparencia pulmonar conservada con un broncograma aéreo, no sobrepasa la imagen cardiotípica. Se puede ver todavía la silueta cardíaca. En el grado 2, ahí no se puede ver la silueta cardíaca prácticamente, hay broncograma aéreo, y en el grado 3, ambos campos pulmonares están completamente blancos y no se puede distinguir la opacidad que se produce de la membrana hialina entre el pulmón y el corazón. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la enfermedad de membrana hialina? El tratamiento tiene varios componentes. En primer lugar, les he dicho que el recién nacido pierde muy rápidamente temperatura, pierde calor con los mecanismos de conducción, convección, radiación, evaporación. Entonces hay que prevenir la pérdida de calor. Siempre ponerlo en una incubadora, ponerlo bajo una aerosol, una fuente de calor radiante, porque el paciente pierde calor y obviamente eso lo va a empeorar. Se le pone oxígeno, ya sea con cualquiera de los mecanismos de administración de oxígeno. Generalmente comenzamos con un halo cefálico. Cuando esto no es suficiente, pasamos al CPAP, porque el paciente puede empeorar. Y si a pesar de poner el CPAP empeora, ya tenemos que intubarlo. Porque ahí vamos viendo cuánto está el Silverman. Ahí puede nacer con un Silverman de 2. A las 6 horas el Silverman puede subir a 4. A las 12 horas puede estar ya un Silverman mucho más elevado, 7, 8, y tenemos que intubarlo. Para eso nos sirve el Silverman, para ver cómo está en ese momento y para ver cómo está evolucionando. O al revés, por ahí puede ser de que esté con un Silverman 6 y estamos dudando, lo intubo, no lo intubo, y después de unas 3, 4 horas lo vuelvo a ver y ya el Silverman ha bajado. Entonces, bueno, lo espero y veo que sigue bajando el Silverman y mejora. Bueno, ya está. Para eso nos sirve el Silverman, porque es bien dinámico. Entonces, damos oxígeno y hay que evitar el fenómeno de flip-flop. ¿Cuál es el fenómeno de flip-flop? Se llama así cuando uno le está dando oxígeno al paciente y uno ve que está saturando bien, está mejor, entonces se lo retira bruscamente el oxígeno. Al retirar bruscamente el oxígeno, la saturación baja. El paciente se pone muy mal con la respiratoria. Si uno le vuelve a poner el oxígeno a la misma concentración que estaba antes, ya el paciente no es suficiente, hay que ponerle más cantidad de oxígeno. A esto se llama fenómeno de flip-flop, o algunos le llaman autogel. El otro es el CPAP y ARM, que ya lo hemos mencionado. Otra parte del tratamiento es darle al paciente lo que le está faltando. ¿Qué es lo que le está faltando? Surfactante. Entonces le damos surfactante. Pero atención con esto, ¿cómo le damos el surfactante? Vamos a tener que intubar al paciente, ¿no? Siempre para intubar tiene que ser la persona más experta en intubación. Introduce la rama del laringoscopio, introduce el tubo endotraqueal, ya agarra la ampolla del surfactante y le coloca surfactante directamente al tubo. En el tubo entra el surfactante y se va a distribuir en ambos campos pulmonares. Ahí adentro, directo, es intratraqueal la administración del surfactante. Se distribuye en ambos campos pulmonares, llega hasta los alveolos del surfactante y ahí ejerce su acción de detergente y hace que los alveolos permanezcan distendidos y el paciente mejora. Rápidamente mejora. Increíble la oxigenación como empieza a subir y uno empieza a bajar FiO2 porque ya el paciente empieza a mejorar. Esa es la manera de administrar surfactante por vía intratraqueal. El surfactante es bien importante tenerla siempre, tiene que estar refrigerada la ampolla y utilizarla con moderación porque cada ampolla está alrededor de $200, ¿no? Y algunos pacientes requieren varias dosis de surfactante. Es cara y no siempre lo da el seguro. Mantener una presión arterial media mayor a 30
Colocar un catéter umbilical, uno arterial y uno venoso. Vieron que cuando nace el paciente tiene una vena y dos arterias, uno corta el muñón umbilical y por ahí fácilmente puede introducir un catéter. Y eso es rápido, una vía segura. Mantener, hacer una radiografía en cultivo, mantener el hematocrito entre 40 y 45 y darle una buena sedación y analgesia al paciente. Este es el CPAP, esta se llama pieza nasal, se llama, que hay de diferentes medidas dependiendo del peso del paciente. Acá hay unos orificios y unas pequeñas cánulas, el aire oxigenado viene por acá y el aire expirado viene por acá y le da presión positiva continua a la vía aérea y el paciente mejora rápidamente porque introduce mejor el aire oxigenado. Los prematuros bien chiquititos hay que cubrirlos con una crema hidratante y encima incluso se le puede poner un plástico para que el paciente mantenga el calor. La forma profiláctica del surfactante es cuando se realiza inmediatamente nace. La intubación inmediatamente nace se le pone. ¿A quiénes se hace esto? A los prematuros menores de 28 semanas, porque estos 100% sí o sí van a tener porque sus pulmones son inmaduros. También se le puede poner a los niños que tienen un índice lecitina efingomielina menor a 2. Cuando uno le administra surfactante puede ser de forma temprana o de forma tardía. De forma temprana en las primeras 2 horas de vida y de forma tardía después de las 2 horas. Entonces ahí vemos rayos X con su broncograma aéreo bilateral que es igualita a una neumonía congénita bilateral. Es muy difícil distinguir si se trata de una membrana hialina o se trata de una neumonía, porque la neumonía bilateral también puede observarse en los prematuros. Entonces miren, la membrana hialina habla de un vidrio esmerilado. El pulmón húmedo habla sobre todo de una especie de ¿cómo se llama? Empañamiento de la imagen del ambos pulmones. Y el aspecto parcheado, aspecto en panal de abeja, se lo ve en salam, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Entonces son esas 3 claves de patrones radiográficos. Surfactantes pueden ser naturales, sintéticos y se da de 70 a 100 miligramos por kilo las primeras horas y luego se da cada 6 o cada 12 horas en 2 o 3 dosis. Es un poquito caro. Finalmente hay una estrategia que se llama INSURE, que se ha inventado porque los pacientes que tienen membrana hialina puede uno intubar, colocar el surfactante y luego extubarlo. Ya, o sea, rápidamente se le pone el tubo, se le pone el surfactante y se le saca el tubo y se lo deja con un CPAP. Entonces estos niños mejoran muchísimo y no es necesario mantenerlos en ventilación mecánica porque se mantienen respirando solos. También hay complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? El escape aéreo. Y ahí tenemos 2 que son bien importantes. El enfisema intersticial por el uso de la ventilación mecánica se sobredistienden los alveolos. Y el otro es el escape aéreo con la producción del neumotórax, que es una descompensación brusca del paciente y hay que ponerle un tubo de tórax para descomprimir ese neumotórax. Luego también está la hemorragia pulmonar porque los prematuros no soportan, la osmolaridad es muy alta, parece del surfactante que produce hemorragia pulmonar. Rompe un vaso y empiezan a sangrar. Por suerte no es frecuente. Y finalmente la hemorragia intracraneana por una subida brusca de la oxigenación. Sangre dentro del cráneo y los chiquitos tienen problemas de sangrado intracraneano. Esta es una foto de un paciente que estaba operándose dentro del útero y el cirujano de pronto vio que la mano del prematuro salió y como que le agradeció y le dijo gracias. Vamos. ¿Preguntas? Doctor, para diferenciarlo de
sido, lo fijamos en la edad estacional. Sí, porque también la taquipnea transitoria puede estar también en los prematuros. Uno es eso. Otro, la evolución del paciente, ¿no? La membrana hialina va a empeorar y después de las 72 horas va a mejorar. La taquipnea transitoria primero empeora, pero mejora mucho más rápido. Y además solamente hay taquipnea, no hay aleteo nasal, quejido y todo eso. Cuando hay todo ello es más probable que sea membrana hialina y no taquipnea transitoria. Sobre todo también con la edad gestacional, claro, los prematuros y el sexo masculino. Chau. Otra pregunta. No hay. Ok, vamos a ver el otro tema. ¿El corticoide administrado era a la mamá vía oral o sí, perdón, me olvidé de mencionar eso. La mejor estrategia para hacer el tratamiento de una enfermedad de membrana hialina es la prevención. ¿Cómo prevenir? Evitando que haya niños prematuros. Si no hubiera niños prematuros, no hubiera membrana hialina. Entonces, como hay niños prematuros, entonces hay hialina. Y el obstetra, cuando quiere prevenir la membrana hialina, le administra a la madre dexametasona 12 miligramos por día intramuscular cada 12 horas por 48 horas. ¿Ya? A la madre intramuscular ya se le pone dexametasona. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? ¿Es depende del grado que tenga para cuando necesitamos surfactante o por kilo peso del paciente? Por kilo peso, damos 100 miligramos por kilo de peso. La ampolla viene de 2 mililitros y cada mililitro tiene 100 miligramos. Si pesa 2 kilos, le ponemos una entera. ¿Tiene mejor el natural o el sintético? Ambas sirven, pero el sintético dio un mejor resultado. A ver, esa es la lista. ¿Todo sí o sí se le pone surfactante? Depende de la clínica. Si es que realmente vos, ¿Lo considero? si tiene un impacto y está empeorando antes de hacer la respiración mecánica, le pones surfactante. Porque al momento de intubarlo, le pones surfactante. Puedes hacer el insurio, lo intubas, pones surfactante y lo sacas. Y ves. ¿De quién es este cuaderno? ¿Hay alguien que no se anotó en la lista? Gracias. Bueno, vamos a ver rápidamente este otro tema que se llama enterocolitis necrotizante. Estamos con esto. La enterocolitis necrotizante, llamada también enfermedad isquémica intestinal. Miren cómo es la cosa. En los niños recién nacidos, mientras más prematuro es, también aumenta la cantidad de niños que tienen este problema. ¿Ya? La enterocolitis necrotizante, que nosotros en la jerga médica se le llama NEC. ¿No? Dicen, tengo un paciente que está ahí, está mal, le dio una NEC. Ay, qué pena. NEC, entonces ya sabemos qué es NEC, ¿no? Enterocolitis necrotizante. Pero ¿en qué consiste esta enfermedad? Es un síndrome clínico quirúrgico, es multifactorial. Se caracteriza por la inflamación, ulceración y necrosis de la mucosa intestinal, especialmente el hilo y el colon. Entonces, miren, cuando un niño nace prematuro y nace con asfixia neonatal, con falta de oxígeno, resulta de que toda la parte esplácnica se contrae para desviar el torrente sanguíneo y la oxigenación hacia los órganos más nobles, que son el cerebro y el corazón. ¿Ya? Entonces, al tener una desviación del torrente sanguíneo, queda con muy poca irrigación la parte esplácnica. Y al quedar con poca irrigación, queda isquémica la parte del intestino. Y esto puede hacer de que el paciente presente inflamación, ulceración y necrosis de la mucosa intestinal. Afecta a los pretérminos.
sobre todo a los que son muy bajo peso al nacer. El principal factor de riesgo es la prematurez. Esto es pregunta de examen, 100% que sale. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la producción de NEC? La prematurez. Está relacionado con la inmadurez del tracto gastrointestinal, disminución de la motilidad que hace que haya proliferación y translocación bacteriana. La mortalidad es importante, llega hasta un 30%. Principal complicación, perforación intestinal y shock séptico. Afecta al 11% de los neonatos, 10% de los de término. La mortalidad 20 a 40%. Hay algunas zonas que son más afectadas que otras, como el íleo terminal, el colon ascendente, el estómago y el recto. Sobre todo el íleo terminal y colon ascendente. Son las áreas donde hay mayor problema. Porque en este lugar, cuando hay isquemia intestinal, la pared del intestino queda isquémica, queda sin perfusión. Entonces, si no hay perfusión ahí, no llega sangre, se mueren las células superficiales y se produce ulceración. Y luego, si sigue el problema, llega a haber perforación del intestino. Y si hay perforación del intestino, va a haber peritonitis. Si hay peritonitis, hay una infección generalizada, sepsis y muerte del paciente. Esa es la secuencia. Sobre todo de los de bajo peso al nacer, y más del 90% de los casos de NEC corresponde a los prematuros. Hay 4 factores en la fisiopatología de la NEC que son los precursores que van a llegar a producir la NEC. En primer lugar, uno de los factores implicados, el principal, es la isquemia intestinal, ya sea por hipoxia neonatal, por asfixia neonatal. Cuando hay isquemia se desvía el torrente sanguíneo y la parte esplácnica queda con muy poca irrigación. Entonces la isquemia es el principal factor, pero también tiene que haber la presencia de bacterias patógenas. Recuerdan ustedes que cuando yo les dije el niño nace estéril, pero el primer contacto que tiene con las primeras bacterias son esas que empiezan a colonizar al niño. Si hay bacterias patógenas, también lo colonizan al paciente y entran al aparato digestivo. La presencia del sustrato en la luz intestinal. ¿Qué es el sustrato? El sustrato es la alimentación. O sea, se le da leche artificial, digamos. Es el principal sustrato que va a producir también NEC. Por eso, entre otras cosas, lo que más queremos y tenemos que indicar es leche de la madre, que es el que menos posibilidades tiene de producir NEC. En cambio, si es leche artificial, sí va a producir un sustrato que le va a producir generación de bacterias patógenas, y el sustrato, la presencia misma de la leche, va a hacer que actúe en la luz intestinal, haciendo la inflamación y la perforación. Y luego la producción de todos los mediadores inflamatorios, los mediadores de inflamación, prostaglandina 1, prostaglandina 2, factor de necrosis tumoral, interleucina. Todos esos mediadores inflamatorios van a hacer que produzca inflamación y perforación. Acá se activa la cascada inflamatoria que va a producir daño intestinal y necrosis, debido también sumado a la inmadurez del tubo digestivo. Recuerden que es más frecuente en prematuros. Entonces también el intestino está inmaduro. Y algunas bacterias implicadas, la Escherichia coli, Klebsiella, Enterococo, Clostridium, Staphylococcus, Enterobacterias, también los virus como el Coxsackie, coronavirus, rotavirus, y los hongos, que el más común es la Candida albicans. Entonces hay lesión de la mucosa, se fermenta las bacterias ahí adentro, acumulación de gases, gran producción de gas metano, que puede meterse incluso entre la pared parietal y muscular
de la mucosa del intestino, produciendo un despegamiento, haciendo que haya aire en medio de ambas capas, que son visibles radiológicamente, como lo vamos a ver más adelante. Entonces hay aire ahí adentro. Invade las capas, se produce la neumatosis intestinal, se gangrena, se produce la perforación, se produce la peritonitis. ¿Cómo lo vemos en la clínica? Hay síntomas gastrointestinales y síntomas sistémicos. Muchas veces, entre la distensión abdominal y el residuo, la primera persona que se da cuenta es la enfermera. Muchas veces ella dice, doctor, este paciente está distendido y tuvo residuo. Epa, veamos, hay un prematuro. Y tuvo isquemia al nacer, necesitó oxígeno. Ya prácticamente ya está. ¿Por qué? Porque la distensión abdominal, ¿de dónde viene? La disminución de los ruidos intestinales, los movimientos peristálticos. Cuando hay una inflamación, disminuye, no se mueve el intestino. Proliferan las bacterias y prolifera el gas metano, se produce el gas metano y se va distendiendo y la panza está así, tremendamente distendida. Ahora, el residuo, la enfermera dice, tiene residuo. ¿Qué es el residuo? Les explico. Cuando un prematuro se está alimentando, mientras más prematuro sea, no tiene esa capacidad de succionar como un niño de término. Entonces la enfermera tiene que introducir una sonda gástrica y alimentarlo por la sonda. Le introduce la leche, unos 10 centímetros, 15 centímetros cúbicos de leche a través de la sonda. ¿No? La deja la sonda ahí abierta con la jeringa colgada y entra el contenido y queda, digamos, sin nada la sonda. La siguiente toma, después de 3 horas, antes de volver a alimentar al paciente, la enfermera lo que hace es aspirar con la jeringa. No debería salir nada porque si hay movimientos intestinales, el estómago se vacía. Pero si no hay movimientos intestinales, el estómago va a quedar con el contenido de la leche de la anterior toma. Entonces la enfermera cuando aspira, va a aspirar otra vez leche. Entonces a eso se llama residuo gástrico. Entonces tuvo residuo, ya sabemos de que no se está moviendo el intestino. Entonces ahí empezamos a investigar qué pasa. Vómito bilioso, otro caso terrible. Yo tenía un profesor que decía, cuando un paciente tiene vómito bilioso, es quirúrgico hasta demostrar lo contrario. Métanse eso en la cabeza porque es bien importante. Demuestren que no lo es. Porque los vómitos biliosos no tienen por qué estar biliosos, podrían ser gástricos, pero si está bilioso porque por ahí hay una obstrucción vital. Entonces fíjense, cuando son biliosos, demuestren que no es. Sangre en moco fecal. Si uno le hace una prueba del guayaco o sangre oculta en heces, ahí va a encontrar sangre en heces fecales. Eso también es compatible con una enterocolitis necrotizada. O la presencia de diarrea, el paciente presenta aumento de las deposiciones, también. Masa abdominal palpable, cuando hay una masa abdominal palpable ya es demasiado tarde porque hay probablemente ya una perforación intestinal. Eritema de pared, cuando la pared está roja, toda la parte anterior del abdomen también ya está roja. Ese paciente ya se perforó. Probablemente sea una peritonitis. Cuando hay edema de la pared igual. Dolor, defensa a la palpación, uno le toca y al paciente le duele. No le va a decir me duele, ¿no? Porque es chiquitito. Pero usted le toca y le mira la cara. Y el niño hace su gesto de dolor. Por eso uno tiene que, cuando palpa el abdomen de un paciente, tiene que mirarle la cara. Siempre. En los niños, especialmente en los niños recién nacidos. En los niños más grandes igual. Porque en los niños más grandes, si ustedes le preguntan a los que hablan ya, ustedes le tocan el abdomen y ¿te duele? Sí, le va a decir.
Siempre le va a decir, sí me duele mucho, sí me duele muchísimo. Pero la facie no miente. Si realmente le duele, va a hacer el gesto de dolor. Si no, le va a decir, sonriéndole así, me duele mucho, ¿no? Hay que ver eso. La presencia de ascitis también. Los síntomas sistémicos. Hay distermia, o sea, puede haber hipotermia como puede haber hipertermia. Entonces hay alteraciones de la temperatura. El paciente puede estar letárgico, puede hacer periodos de pausa, de apnea, desaturaciones, acidosis metabólica, inestabilidad de la glucosa, hiperglucemia e hipoglucemia. O puede llegar a tener una coagulación intravascular diseminada y el paciente está con signos de shock, pulso filiforme, pulso débil, enlentecimiento del relleno capilar, hay todos los signos de hipoperfusión tisular. Entonces puede tener signos de shock. Y también puede haber incluso la presión arterial baja. Este concepto es importante. El niño tiene bien desarrollada el sistema de compensación cardiovascular, porque puede todavía mantener presiones arteriales prácticamente normales aún cuando esté muy mal. No es como el adulto, que lo primero que hace se le baja la presión arterial porque está choqueándose y recién uno empieza a tomar medidas. En el niño no, el niño todavía tiene los mecanismos de compensación cardiovascular adecuados, haciendo de que se mantenga todavía la presión arterial. Entonces la presión arterial es uno de los últimos signos de aparecer del choque. Cuando hay hipotensión en un niño que está en choque, ya es el último signo tardío. Cuidado con eso. Factores de riesgo: cesárea, presentación pelviana, embarazo múltiple, hemorragia materna, ruptura prolongada de membrana, prematurez, bajo peso, muy bajo peso, poliglobulia, síndrome de dificultad respiratoria, asfixia, shock, apnea, canalización umbilical y sanguínea, transfusión, ducto arterioso persistente, alimentación excesiva, fórmula hipertónica. O sea, el prematuro es susceptible de hacer con cualquiera de estos problemas, porque la mayoría de estos le van a producir hipoperfusión intestinal. Entonces va a hacer que el paciente entre en un estado de lento. Acá le falta sexo masculino, ¿ya? Porque los varones igual, siempre estiran la pata más rápido que las mujeres. Aquí está, pronto se van a quedar sin género masculino, así que no se lo olviden. Aquí hay un esquema de toda la fisiopatología, ¿no? Los mediadores de inflamación, colonización bacteriana, isquemia y sustrato en la luz. Esto en una universidad se hizo el trabajo de investigación y esto es lo que había más frecuentemente. Síntomas sistémicos: letargia, apnea, inestabilidad de la temperatura, mala evolución, acidosis, inestabilidad de la glucosa, lo que hemos visto recién. Síntomas digestivos, lo mismo. Miren esto, cuando uno ya ve a un paciente así con eritema de pared, con gran distensión, la pared brillante, con gran dolor, un paciente ya es demasiado tarde. Probablemente este paciente ya tiene una isquemia, una necrosis intestinal. Yo he visto eso, necrosis desde el comienzo del intestino delgado hasta la finalización del intestino grueso, todo necrótico. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? Corta arriba, corta abajo, saca todo el tejido necrótico y el paciente queda sin nada. ¿Cómo se alimenta el paciente? Con alimentación parenteral. Pero esto no puede ser indefinidamente. Todos estos pacientes tienen un mal pronóstico y se mueren. O sea, ¿por qué? Porque no tienen intestino, porque se necrosó todo el intestino. Entonces, evitar que nazcan niños prematuros para evitar esto, porque esto es grave, gravísimo. Tiene dos formas de presentación: aguda e insidiosa.
A veces la enfermera es la primera que se da cuenta, doctor, no lo veo bien, está como dormido todo el tiempo este paciente, fíjese, está su estómago está hinchado, no sé qué le pasa, no tolera bien su alimentación, tiene residuo. Le hacemos un laboratorio, hemograma, recuento de la fórmula, le hacemos una PCR, ya, una proteína C reactiva que nos va a venir aumentada, coagulación, fibrinógeno, sodio, potasio, urea, creatinina, gasometría, hemocultivo, coprocultivo, porque ahí van a salir las bacterias patógenas, cultivo de líquido cefalorraquídeo y sangre oculta en ese, todo eso le pedimos. O sea, miren, para un niño prematuro de unos 2 kilos, necesita un montón de sangre con respecto al peso. En cualquier cantidad, generalmente tenemos que volverle a transmitir sangre porque los pacientes sacan para todo eso y es mucha la cantidad ocupada de sangre. No le saquen demasiado tampoco porque realmente el paciente queda con inestabilidad hemodinámica. ¿Qué es lo que hay en la radiografía? O sea, lo vemos a nuestro paciente prematuro, empezamos a darle comer, empezó con distensión, no tiene evacuaciones, la enfermera nos dice que está con vómito, tiene residuo gástrico, está con fiebre, dice, no sé, no lo veo bien y el paciente está ahí. Lo primero que hacemos es una radiografía, ¿no? Junto con los laboratorios, eso. En la radiografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Obviamente, si hay disminución del peristaltismo, distensión de las asas intestinales. Distensión es lo primero que aparece, dilatación. Edema de la pared intestinal, hay edema interasa, entre asa y asa aumenta el espacio, hay edema. Una asa intestinal fija que no se mueve. Neumatosis intestinal, aire en porta, en hígado y peritoneo. Patrón en miga de pan, gas en porta, y ahí le pedimos un ultrasonido. Entonces miren, ¿dónde se ve la neumatosis intestinal? Ahí hay aumento del espacio entre asa y asa, ¿ya? Eso es lo que se llama revocamiento de la pared intestinal. Aquí hay aire como si fueran huellas digitales, eso es aire de la pared del intestino, eso no debería haber. Igualmente acá, miren, hay como una especie de signo del riel. Entre una asa y otra hay una especie de despegamiento de la pared. No sé si llegan a ver eso. Aire en porta, no debería haber acá, dibuja incluso a la porta dentro del hígado. No debería haber nunca aire dentro del hígado, pero se ve como si fuera una pata de ganso, así, ahí. Acá se ve mejor todavía, miren esta escarapela que se ve acá, como un redondo dentro de otro redondo. ¿Qué es eso? Es un corte así del asa. Entonces ustedes lo están mirando ahí y están viendo un borde y el otro borde, y aquí al medio gas, porque hay gas, hay neumatosis, se llama, gas intestinal. Acá, está bien clarito, lo ven, ¿no? Como una especie de dona, se ve eso. Acá, ¿qué es lo que ven acá en esta radiografía? Vamos, conocimiento de radiología. Asa dilatada. Bien, asas dilatadas. ¿Qué más hay? Niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos. ¿Cómo? ¿Quién dijo algo por ahí? Niveles hidroaéreos. Bien, niveles hidroaéreos, perfecto. Entonces ya asas dilatadas, hay niveles hidroaéreos. ¿Qué más hay? No sé si es eso, pero parece miga de pan. Ya puede ser, sí, miga de pan, perfecto. Hay niveles hidroaéreos, hay asas dilatadas, hay miga de pan. ¿Qué más hay? Vamos. Go. ¿Dónde encontraron eso de radiología? Le dije que repasen radiología, ¿verdad? Ahora es el momento de aplicar los conocimientos. Es un paciente, ustedes están ahí en la clínica apoyadita. Vamos, ¿qué más hay? Una sonda hay. Bien, hay una sonda. ¿Qué más?
¿Qué es el signo de, qué se llama? Popper. Jover. Aire subdiafragmático, eso es perforación intestinal. Ah, está perforado su paciente. Está bien todo lo que han dicho por ahí, tiene todo eso, pero también vean todo. Hay aire subdiafragmático, lo ven ahí, ¿no? Ese aire subdiafragmático indica perforación intestinal. Eso es cirugía y es urgente, porque ese paciente está con peritonitis. Entonces hay neumoperitoneo, aire intraparietal, ahí donde está la flecha, que creo que ya lo habían visto, aire mesentérico, como signos de huellas digitales, aire extraperitoneal, todo. Miren esto, no, pues ya esto, ya ni siquiera se necesita ser médico para diagnosticar esto. El problema de diagnosticar tardíamente es que el diagnóstico es fácil, pero el tratamiento es difícil. Cuando uno lo diagnostica tempranamente, en las enfermedades, cuando está iniciando, el diagnóstico es difícil, pero el tratamiento es fácil. En este caso, la enfermedad está muy avanzada, hay de todo acá. Miren, hay este despegamiento, neumatosis intestinal, hay niveles hidroaéreos, hay dilatación, hay todo ahí en esa radiografía. Y aire intraparietal, fíjense, sigan las flechas, hay aire en todo ese lugar, aire mesentérico, hay aire intraparietal en el colon con contenido, aire intraparietal, neumoperitoneo masivo por perforación a nivel recto sigmoidal, está clarísimo eso. Eso realmente, pobre paciente, ya debe estar con todo perforado, todo necrosado, neck perforada también. Nunca hay que llegar a eso. Cuando uno le pone una radiografía en decúbito dorsal, uno puede ver el aire que se va hacia arriba, está así en decúbito dorsal el paciente. Bien, ¿qué hacemos de tratamiento? Ya sabemos que hay una inflamación ahí, se mete el aire, todo, y está producido por bacterias que son patógenas. Hay unas etapas de Bell modificadas. Fíjense que hay 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. La 1A, acá el paciente está en inestabilidad térmica, apnea, bradicardia, letargia. Dentro de los signos intestinales tenemos residuo gástrico, distensión abdominal. En los signos radiográficos puede estar normal o con dilatación intestinal. Y el tratamiento es suspensión de la alimentación, de la nutrición enteral. Ya de 3 a 5 días, y le iniciamos antibiótico-terapia inmediatamente. Como son prematuros, como son niños chiquititos y es su primer episodio de bacterias que tienen, ¿cuál es el tratamiento indicado? ¿Qué antibiótico le damos a estos pacientes? Ya lo hemos mencionado. Ampicilina y gentamicina. Ampicilina y gentamicina es la primera línea de tratamiento para un neonato. ¿Ya? Antiguamente se daba lo mismo y ahora sigue siendo igual, el mismo tratamiento. La primera línea de ataque del médico para un niño recién nacido con infección o con sospecha de infección siempre es ampicilina y gentamicina. ¿Ya? A no ser que sospechen otro tipo de germen. Bueno, así va progresivamente aumentando hasta llegar a un estadio de 3B, que es donde puede haber neumoperitoneo o aire subdiafragmático, cirugía previo drenaje. Inmediatamente se opera. Aquí hay otra forma también para hacer diagnóstico. Tratamiento clínico. ¿Qué le vamos a indicar al paciente? Obviamente, sí, pero no le vamos a dar alimentación. O sea, tiene que estar en reposo total ese intestino porque no puede moverse. Ayuno.
sonda con aspiración suave, sonda para evitar que se siga distendiendo más y sacar todo el aire. Monitoreo cardiorrespiratorio con control de presión arterial, signos vitales, medirle el perímetro abdominal cada 2 o cada 4 horas para ver si aumenta o disminuye. Muestras para cultivos, ver si hay sangre microscópica en la materia fecal. Retirar los catéteres umbilicales, porque una vez que están los catéteres ahí, impiden la irrigación sanguínea de toda la parte mesentérica. Entonces es mejor sacar los catéteres. Antibióticos de amplio espectro. Iniciamos con ampicilina, gentamicina. Y luego, cuando el paciente ya pasa a un estadio 3A, 3B, tratamiento quirúrgico, drenaje y laparotomía con resección de anastomosis término, toda la parte necrótica se pinza, se corta y se hace una anastomosis término terminal, o el cirujano puede hacer una hilostomía de descanso, ¿no? Y después ya cuando mejora el paciente vuelve. Pero las áreas necróticas hay que retirarlas, hay que hacer una resección intestinal. Y el problema grave es las complicaciones a corto y a largo plazo. Estos niños terminan con estenosis intestinal, no puede pasar el alimento a través de ese lugar. Síndrome de intestino corto, porque queda muy corto el intestino y no puede digerir toda esa alimentación. Puede haber colestasis asociada con cirrosis e insuficiencia hepática, retraso del neurodesarrollo, quistes entérico, y otra vez puede volverse a presentar. ¿Cómo hacemos para realimentarlo? Más de 48 horas por ahí, si tenemos una sospecha de NEC, no lo podemos dejar. Pero si el paciente tiene sangre oculta en la materia fecal, tenemos que poner en ayuno por lo menos 72 horas hasta que recupere. Evitamos los antiácidos porque, atención con esto, en mi hospital yo siempre reviso porque le damos, los residentes agarran y le dan omeprazol a todos. Entra el paciente, omeprazol. Le di un trabajo de investigación y resulta de que el omeprazol no es tan benigno como pensamos. El omeprazol produce tal inhibición del pH, neutraliza prácticamente el pH gástrico, que produce translocación bacteriana. O sea, en vez de que el ácido clorhídrico sea una barrera contra la infección por su mismo estado ácido, se neutraliza esa acidez y las bacterias entran y no se eliminan y proliferan dentro del estómago que está inhibida su acidez. Entonces, no dar de rutina a todos los pacientes los antiácidos. Se pueden hacer cambios de la flora bacteriana, se puede utilizar leche humana. Leche humana, siempre la leche materna, leche de la madre, es la mejor. Tiene todo, ya vamos a ver, tenemos una clase solamente de lactancia materna, que es lo mejor que puede haber. Bueno, esto es lo que ya hemos mencionado: secuela, estenosis, síndrome del intestino corto. Prevención. Probiótico en el prematuro. Uno de los mejores probióticos es el Saccharomyces boulardii. Ya el Saccharomyces boulardii es un hongo que puede ser utilizado en los niños prematuros y disminuye la probabilidad de padecer una enterocolitis necrotizante. Son probióticos que mejoran la composición de la biomasa en el intestino. Saccharomyces boulardii, así se llama. Bueno, este es un esquema que se utilizaba en el hospital no hace mucho y siempre nos guiamos con los algoritmos. Si tiene esto, haga esto. Si tiene este otro, haga este otro. ¿Qué es esto? Ah, la pregunta que le iba a hacer en el examen. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los criterios diagnósticos para la enterocolitis necrotizante? A ver, ¿cuál no es uno de los criterios diagnósticos?
Ni siquiera hemos mencionado la hematúria acá, ¿no? Entonces, ok. ¿Aquí qué hay acá? Un programa de ¿dónde? Un grano de café para hacer A ver, fíjense. ¿Dónde está ahí pues el paciente? le subió la información. ¿Qué hay ahí? No se dejen engañar, esa la puse para engañar, no lo logré. Sube el signo de panal, a ver. Parece, pero no es. No está por A ver si lo más bueno. No está por Aquí su compañera sabe, pero no quiere decir porque tiene vergüenza. Un desplazamiento del cuerpo. Está bien, porque no solamente el colon, del intestino. Fíjate que el intestino, en vez de estar acá abajo, está desplazado hacia arriba. Entonces, si el intestino está arriba, ¿qué es lo que hay acá? Que separa el tórax del estómago, es el diafragma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no hay el diafragma? Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Es una hernia diafragmática. Se sube hacia arriba. Bien. Está repasando. Ok, bueno, ahí terminó entonces. Ya, estas son las preguntas del examen. Y esto es cuando fuimos con sus compañeros a Concepción. No es San José. San José es chiquito. ¿Estaban ustedes, creo yo? ¿Está vos? ¿Dónde es eso? Hola, por favor. Bien. Bueno, preguntas. Estamos bien sobre la hora. El prematuro viene cuando la mamá Claro, cualquier enfermedad que tengas que sacarlo antes del tiempo. Si vas a hacer obstetra, cuidado. Pero yo la pregunta. Uno de los... ¿En qué condiciones? O sea, ¿cuándo se va a presentar cuando no hay programación de la edad estacional? Cuando no hay niños de trabajo, hay que ya 43 semanas, 44 semanas ya se siempre. ¿O por qué lo llamamos rato? El prematuro se presenta menos que porque hay mayor pero igual se presenta cuando hay El examen del sábado va a ser por 20 puntos. Claro, todo. ¿Qué hace? Ah, claro, claro. Ahí es más coordinación de